Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a seguir con sólidos de revolución, método de cáscaras o capas cilíndricas con respecto al eje de giro L. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a trazar el rectángulo tópico. Bueno, entonces, hacemos lo siguiente. Bueno, entonces, hacemos esto. Este va a ser nuestro rectángulo tópico. Y observen que es paralelo al eje X. Bueno, entonces observamos que aquí, al hacer girar ese rectángulo tópico con respecto al eje X, que es el eje de rotación o eje de giro, encontramos lo siguiente. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Bueno, vamos a dibujar esta, esta curva. Y entonces nos va a quedar así. Bueno, entonces dibujándola aquí, nos va a quedar así. Bueno, entonces observamos que como la vamos a hacer girar con respecto al eje X, entonces vamos a hacer la simetría de esta curva en este lado, o mejor dicho, la reflexión. Entonces me queda así. Bueno, entonces ya dibujándola nos va a quedar de esta forma. Y volvemos a hacer de nuevo nuestro rectángulo tópico. Y entonces hacemos esto. Y al hacer girar este rectángulo tópico con respecto al eje X, nos va a generar lo siguiente. Entonces volvemos a hacer la reflexión de este rectángulo tópico aquí en la parte de abajo. Y entonces nos queda así. Este es como un esquema para que usted lo entienda un poco mejor. Y entonces al hacerlo girar, nos va a quedar de esta forma. Dese cuenta cómo nos está quedando. Bueno, como pueden observar, nos va a quedar así, ¿cierto? Bueno, entonces nos quedó de esta forma, capa cilíndrica, ¿cierto? Entonces, ahora la vamos a cortar y la vamos a convertir así en esta forma, ¿cierto? Entonces observamos ahora un rectángulo. Y entonces preste atención. Bueno, entonces por aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar este rectángulo. Bueno, este rectángulo, como ustedes pueden observar, aquí en la parte superior observamos una circunferencia. Y la longitud de esa circunferencia es 2pi por r. Recuerde que se denota con la letra C. Y es 2pi por r. Quiere decir que esta distancia de este punto hasta acá es 2pi por r. Y ahora observe que esto también tiene un ancho. Tiene un ancho. Y ese ancho es muy delgaditico. Entonces se va a llamar delta. En este caso sería delta y. Delta
Y. Y ahora, esto que usted mira aquí, que es el alto, lo vamos a denotar con la letra H. Y ya podríamos encontrar el volumen de este pequeño paralelepípedo que podemos observar aquí, como una especie de caja, ¿cierto? O, en este caso, de una lámina. Una lámina. Bueno, entonces nos queda así. Entonces, ese pequeño volumen es igual, entonces, largo, que sería 2pi por r, por la altura, por el ancho, que sería delta y. Y entonces ya nos queda así. Bueno, entonces, para hallar el volumen, como van a salir hartos capas cilíndricas de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a hallar el volumen. Y el volumen es igual al integral de A hasta B, como podemos ver aquí, de A hasta B, de 2pi por r, por la altura, por dy. Bueno, 2pi es una constante, entonces sale del factor de integración. Entonces el volumen es igual a 2pi integral definido de A hasta B de r por h por dy. Y esta sería la fórmula. Bueno, entonces póngale cuidado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, y ya la tengo por aquí copiada. Entonces, para que la tengamos en cuenta. Ahora un dato interesante para encontrar las distancias. Bueno, entonces ya saben ustedes que para encontrar las distancias vamos a hacer lo siguiente. Si es sobre el eje X, vamos a hacer un ejemplo desde menos 2 hasta 10. ¿Cómo hallaríamos la distancia desde menos 2 hasta 10? Recuerden que estas son distancias lineales. Entonces primero colocamos el número 10. Quiere decir de derecha a izquierda. Entonces 10 menos 2. Y esto es igual a 10 menos por menos más 2. Y esto nos daría 12. Quiere decir que la distancia de menos 2 hasta 10 es 12. ¿Cierto? Si observamos que está sobre el eje X. ¿Y qué pasaría si estuviera en el eje Y? Vamos a hacer un ejemplo acá. Aquí vamos a colocar el número 8. Y por aquí el menos 4. Y haríamos lo mismo. La distancia es igual. Entonces, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces sería 8 menos 4. Siempre la fórmula lleva un menos. ¿Sí? Bueno, entonces distancia es igual a 8 más 4 y eso nos da 12. Entonces, si usted tiene curiosidad y halla la distancia de menos 2 hasta 10, va a encontrar que es 12. Y si halla la distancia de menos 4 hasta 8, se va a encontrar que la distancia es 12. Bueno, recuerden que cuando es en el eje X, es de derecha a izquierda. Y si es en el eje Y, es de arriba hacia abajo. Para que nos quede la distancia positiva. Bueno, entonces eso es todo para que usted vaya sabiendo. Bueno, entonces ya sabemos esto. Y ya sabemos que el sólido de revolución nos va a dar una capa cilíndrica. Y entonces por eso nos toca hallar la integral para encontrar el volumen total. El volumen del sólido de revolución. Bueno, entonces ya sabiendo todo eso, vamos a mirar lo siguiente. Bueno, ya sabemos que aquí
esta distancia, como este es un plano cartesiano, de acá hasta acá hay un valor y. Y entonces ahorita vamos a hallar este radio. Entonces aquí es igual a este radio. Y también desde este punto a este punto ya saben ustedes que nos toca hallar la altura. Y entonces esa altura va a ser h. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar lo siguiente. El radio está sobre el eje Y. Entonces vamos a hacer esto. El radio, ustedes dos puntos, como está sobre el eje Y, entonces vamos a trabajar de arriba hacia abajo para encontrar el radio. Entonces ya saben ustedes. Y ahora, aquí la altura está sobre el eje X. Entonces nos va a quedar así. La altura lo vamos a trabajar de derecha a izquierda. Bueno, entonces, como habíamos visto acá, ¿cierto? Entonces el radio lo vamos a trabajar de arriba hacia abajo y la altura de derecha a izquierda. Bueno, entonces ya nos quedó así esta convención. Bueno, entonces póngale cuidado cómo se va a hacer entonces. Y aquí le vamos a hacer un pequeño rectángulo. Y esta convención nos va a servir para todos estos ejercicios. Bueno, entonces póngale cuidado. Bueno, ya tengo la fórmula aquí. Bueno, entonces observamos lo siguiente. Esta altura, ¿cierto? Este punto va a ser, entonces como es en el eje Y, entonces el eje Y acá sería X igual a 0. Recuerde que el eje Y es la recta X igual a 0. Y acá donde está el eje X, eso es Y igual a 0. Y es igual a 0. Por tanto, aquí observamos que L vale 0. ¿Sí? Porque Y es igual a L. Y como esta Y vale 0, entonces, por conclusión, L vale 0. Y eso lo acabamos de reemplazar ahorita. Bueno, entonces vamos a reemplazar de una vez en la fórmula. Volumen es igual a 2pi integral definida de A hasta B. De A hasta B. El radio, ya miramos que el radio sería el punto de arriba menos el punto de abajo. Entonces Y menos, y donde está la recta, y la recta está en Y igual a 0. Quiere decir que L vale 0. Entonces en este momento la vamos a colocar aquí la L, pero ahorita hacemos el reemplazo, porque la L vale 0. Ahora seguimos con H. H, que es la altura, sería el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. Este punto va a ser X igual a 0. Acá sí nos tocó colocárselo. 0 menos. Y este otro punto es la función f de y. O la curva f de y, mejor dicho. F de y. Y entonces nos queda multiplicado por de y. Ahí ya reemplazamos en la fórmula. Y ahora ya sabemos que L vale 0. Entonces nos va a quedar así. Volumen es igual a 2pi integral de A hasta B. Y aquí y menos 0 por 0 menos f de y por de y. Bueno, ya sabemos que 0 menos f de y, este menos lo vamos a colocar aquí afuera, ¿cierto? Del factor de integración. Entonces nos queda así. El volumen es igual a menos 2pi integral de A hasta B. Y menos 0, eso nos da y por f de y. F de y por de y. Y esta es la fórmula para encontrar ese volumen. Y le vamos a hacer un recuadro. Y vamos a continuar con este otro ejercicio.
Bueno, de una vez le vamos a hacer el rectángulo tópico. Y entonces nos va a quedar así. Bueno, entonces ya está dibujado. Y entonces hacemos lo siguiente. Bueno, ya sabemos que la altura va a ser esta, ¿cierto? De este punto hasta acá. Bueno, ahora el radio. Entonces, como este es un plano cartesiano, acá va a tener un valor de y. Y entonces nos toca encontrar este radio, ¿cierto? Y entonces acá le colocamos radio. Bueno, entonces ya sabemos que para encontrar la altura debemos tener dos puntos. Este punto es f de y. Y este otro punto, como está sobre el eje y, entonces sería x igual a 0. Ahora miremos el radio. Ya tenemos a y. Y la recta que ustedes miran aquí, que es la recta de giro, es y igual a l. Y como es el mismo eje x, ya sabemos que y es igual a 0. Por tanto, y es igual a l y esto es igual a 0. Y ahora sí vamos a utilizar la fórmula. Bueno, entonces, utilizando la fórmula me queda así. Volumen es igual a 2pi integral definido de A hasta B. El radio ya sabemos que es de arriba hacia abajo. El punto de arriba menos el punto de abajo. Y es donde está la recta. Y esa recta es la recta de giro. Entonces sería y menos L. Entonces sería y menos L. Y ya sabemos que L vale 0. Pero ahorita la vamos a colocar. Entonces me queda así. Ahora la altura, ¿cierto? Entonces nos va a quedar el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. Y entonces observamos que el punto de la derecha es f de y. Entonces f de y menos el punto de la izquierda, que ya sabemos que es x igual a 0. Entonces acá sería menos 0 por de y. Dese cuenta que todo está en función de y. Bueno, entonces ahora seguimos. Volumen es igual a 2pi integral definido de A hasta B. Y aquí observamos que acá me queda y menos 0. Entonces y menos 0 porque L vale 0. Porque la recta L está sobre el eje X. Y ahí ese eje X es igual a y igual a 0. Entonces L vale 0. Bueno, entonces ya nos quedó así. Ya nos está quedando más reducido. Y f de y menos 0. Entonces ya sabemos que nos va a quedar f de y. Y entonces vamos a seguirle aquí. Volumen es igual a 2pi integral definido de A hasta B. Y menos 0, eso nos da y. Por f de y menos 0, eso nos queda f de y. Y entonces nos quedó así. Por de y. Bueno, entonces le vamos a hacer el rectángulo. Bueno, entonces vamos a seguir con otro ejercicio. Bueno, vamos a deducir la fórmula del volumen de doble revolución para estas dos. Bueno, en primer lugar vamos a hacer el rectángulo tópico. Y entonces hacemos lo siguiente. Entonces de una vez observamos que el eje de giro está en la parte de abajo. Entonces la vamos a colocar aquí. Ese rectángulo tópico. Y de una vez se la vamos a hacer a este. Entonces preste atención. Entonces la vamos a hacer así. Bueno, entonces observamos aquí que en este plano cartesiano, acá está el eje Y y el eje X. Y aquí va a haber un valor de Y. Y entonces vamos a hallar el radio. Desde este punto
hasta donde está el eje de giro. Y ese va a ser el radio. Ahora vamos a hallar la altura. Recuerde que este es un sólido de revolución. Y entonces la altura sería... Entonces vamos a medir esta altura. Y esta altura es h. Bueno, entonces observamos la siguiente convención. Vamos a colocar aquí la fórmula de este volumen de sólido de revolución. Y entonces vamos a hacer esto. El radio está sobre el eje Y. Entonces tomamos un punto de arriba menos un punto de abajo. Entonces el de arriba menos el de abajo. Y entonces sería de arriba hacia abajo. Entonces la flecha va a ser así. Y ahora observamos la altura. La altura está en el eje X. Y entonces es de derecha a izquierda. Y esta es la convención que vamos a aplicar. Entonces es necesario que se la aprenda de memoria. ¿Cómo es que se hace? Bueno, observamos que para hallar la altura necesitamos dos puntos. El punto de la derecha, que ya sabemos que es x igual a 0. Recuerde que en el eje Y, ¿cierto? Que es este. Ahí es donde x vale 0. Entonces x vale 0 ahí. Bueno, entonces vamos a utilizar ahora sí la fórmula. Volumen es igual a 2pi integral definida de A hasta B. El radio, ustedes ya saben ustedes, entonces es de arriba hacia abajo. Y menos L. Entonces nos queda así. Y menos L es el radio. Ahora la altura. La altura ya saben ustedes que es de derecha a izquierda. Entonces este punto va a ser x igual a 0. Y entonces me queda 0 menos. Y este otro punto va a ser f de y, que es la curva, ¿cierto? Y entonces acá por de y. Y ahora observe una cosa. Esta L ya no es 0. Ya puede tener un valor, puede ser menos 1, menos 2, menos 3, cualquier valor, ¿cierto? Bueno, entonces ya nos queda y menos L. Y aquí nos quedaría menos f de y. Y este menos lo podemos sacar aquí afuerita, ¿cierto? Y entonces nos va a quedar así. El volumen es igual a menos 2pi integral de A hasta B de y menos L por f de y. Por de y. Bueno, así puede quedar. Otra forma, si usted no quiere ver este menos ahí, invierte estos dos. Los invierte y entonces nos queda positivo. Y entonces nos quedaría así. Volumen es igual a 2pi integral de A hasta B. Y aquí usted colocaría L menos Y. Y entonces por f de y. Y entonces estas dos podrían ser las ecuaciones para encontrar el volumen del sólido de revolución, dado así en esta forma. Entonces la vamos a colocar de esta forma. Vamos a encerrar esas dos. Y entonces ya nos quedaría así, de sencillo. Cualquiera de las dos puede utilizar. Ahora ya vamos para este otro ejercicio. Bueno, de una vez vamos a mirar el radio. Ya sabemos que este es el plano cartesiano. Este es el eje Y y este es el eje X. Y entonces, en el plano cartesiano, observamos que acá hay un valor de Y. Entonces, de una vez vamos a encontrar este radio. Entonces, es desde Y hasta donde está la recta de giro. Y este es el radio, ¿cierto? Ahora preste atención aquí. Esta va a ser la altura de ese sólido de revolución. Y la denotamos con la letra H.
Bueno, acá siguiéndole un poquito más, siguiendo acá un poquito más, encontramos que este es el eje Y. Y es donde X es igual a 0. Y ya tengo todo para reemplazar en la fórmula. Entonces preste atención cómo se hace. Bueno, en primer lugar vamos a colocar así. Volumen es igual a 2pi integral de A hasta B. Y entonces el radio es igual, ustedes recuerden que el radio es de arriba hacia abajo. Entonces Y menos L. Y menos L, el punto de arriba que es Y, menos el punto de abajo que es L. Es Y menos L por, y ahora la altura. Y la altura, recuerde que es de derecha a izquierda. Este punto es F de Y. Y entonces la vamos a colocar así. F de Y menos, y este otro punto va a ser X igual a 0. Entonces, menos 0 por de Y. Y acá me queda F de Y menos 0, y eso es F de Y. Y entonces nos queda así. Volumen es igual a 2pi integral de A hasta B de Y menos L por F de Y. Y aquí ya terminamos. Bueno, recuerde que vamos a seguir deduciendo. Bueno, entonces ya terminamos aquí y vamos a seguir con la siguiente deducción. Bueno, entonces seguimos acá. Bueno, ya saben ustedes que el volumen del sólido de reducción está dado por esta fórmula. Bueno, entonces vamos a dibujar de una vez en estas dos el rectángulo tópico. Entonces observamos que el eje de giro es esta recta de color morado. Y entonces vamos a hacer esto. De una vez lo vamos a trazar para ambos. Entonces hacemos de una vez el rectángulo tópico. Siempre es mejor hacerlo para podernos guiar. ¿Listo? Bueno, observamos el plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Y aquí arribita hay un valor de Y. Igual acá. Acá hay un valor de Y. Y vamos a hallar el radio. El radio es donde está ese valor de Y hasta donde está la recta de giro. Y entonces sería esto. Para que usted vaya sabiendo. Este es el radio. Y acá hacemos igual. Donde está el valor de Y hasta donde está la recta de giro. Ese es el radio. Y aquí observamos la altura de este sólido de revolución. Y entonces también le hacemos igual. Esta va a ser la altura y se denota con la letra H. Y aquí igual. También hallamos la altura de ese sólido de revolución. Y ahora preste atención, porque vamos a encontrar el volumen del sólido de revolución. Bueno, entonces el volumen es igual a 2pi, estamos mirando la fórmula, integral de A hasta B. El radio ya sabemos que es, entonces vamos a hacer las convenciones de una vez. El radio y el de la altura. El radio observamos que es con respecto al eje Y. Entonces de arriba hacia abajo. Y el de la altura es con respecto al eje X. Entonces de derecha a izquierda. Y entonces esta es la convención que vamos a utilizar. Dese cuenta que es la misma que hemos tratado en este video. Entonces para que vaya memorizando. Entonces el radio es punto de arriba menos un punto de abajo. Entonces el punto de arriba es Y. Menos el punto de abajo es L. O sea, la recta L. Ahora seguimos. Ahora para hallar la altura. El punto de la derecha ya sabemos que es X igual a C. Entonces sería C menos. Y el punto de la izquierda es F de Y.
Entonces f de y. Cerramos por de y. Y así queda. No se puede reducir ni nada. Entonces quedaría así. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Volvemos a copiar la fórmula. Volumen es igual a 2pi integral definido de A hasta B. El radio, ya saben ustedes que es de arriba hacia abajo, y menos L por la altura, que sería el punto de la derecha, que ya ustedes observan que es C, ¿cierto? La recta X igual a C, menos F de Y. Entonces nos queda así. Dese cuenta cómo quedó. Y quedó muy similar a esta. Bueno, entonces ya saben ustedes que así se halla el volumen, estando en esta misma situación. Bueno, entonces seguimos con otra situación. Bueno, entonces seguimos acá. De una vez vamos a representar el rectángulo tópico. Y entonces vamos a hacer esto. Entonces de una vez lo vamos a hacer para ambos. Bueno, entonces dibujamos el primer rectángulo tópico y aquí el segundo. De una vez. Entonces nos queda así, de esta forma. Bueno, entonces ya saben ustedes que es este el plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Y por aquí hay un valor de Y. Lo mismo va a pasar acá, este eje Y y el eje X. Aquí vamos a encontrar un valor de Y. Te la vamos a colocar aquí. Bueno, entonces póngale cuidado lo que va a pasar. Bueno, ya tengo aquí el radio. El radio es donde está el valor de Y hasta donde está la recta L. Y entonces este va a ser el radio. Y ya saben ustedes que esta va a ser la altura de este sólido de revolución. Y aquí va a pasar igual. Este va a ser el radio, donde está el valor de Y, hasta donde está el eje de giro. Y ese va a ser el radio. Y esto va a ser la altura que se denota con H. La altura del sólido de revolución. Bueno, observamos aquí. Este eje Y es cuando X es igual a 0. Es una recta que X es igual a 0, es el eje Y. Y lo necesitamos para encontrar la altura. Bueno, ahora póngale cuidado porque vamos a utilizar la fórmula, ¿cierto? Entonces la fórmula vamos a colocarla aquí. Y ahora observen aquí una cosa interesante. Vamos a colocar la convención del radio y de la altura. Observamos que el radio está en el eje Y, ¿cierto? O es con respecto al eje Y. Entonces de arriba hacia abajo. Y observamos que la altura es con respecto al eje X. Es decir, de derecha a izquierda. Y esta van a ser la convención para poder hacer este ejercicio. Y entonces le hacemos el recuadro. Y empezamos de una vez. Volumen es igual a 2pi integral definido de A hasta B. El radio, ya saben ustedes que el punto de arriba menos el punto de abajo. Entonces sería L menos Y. L menos Y. Por. Ahora la altura. Ya saben ustedes que el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. Y el punto de la derecha es X igual a 0. Entonces sería 0 menos F de Y, que es el de la curva, por de Y. Y ya nos queda un poco más reducido, porque 0 menos F de Y nos queda menos F de Y.
Y este menos lo vamos a sacar aquí, del factor de integración. Entonces me queda así. Volumen es igual a menos 2pi integral de A hasta B de L menos Y por F de Y por dy. Y ahora presta atención a una cosa. Si usted no quiere colocar este menos aquí, invierte estos dos. Y eso es todo. Entonces, otra forma. Volumen es igual a 2pi integral de A hasta B. Y entonces acá me quedaría y menos L por F de Y por dy. Y entonces nos quedan dos fórmulas para encontrar ese volumen de sólido de revolución. Y son estas dos. Entonces, para que usted vaya aprendiendo un poquito más. Entonces, cualquiera de estas dos le sirve para poderlo encontrar. Bueno, nos da la misma respuesta, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a seguir con este otro. Volvemos a copiar la fórmula. Volumen es igual a 2pi integral de A hasta B. Ya sabemos que el radio, entonces el radio es este, ¿cierto? Y es el punto de arriba, que va a ser L, menos el punto de abajo, que va a ser el valor de la Y. Entonces quiere decir L menos Y. Y ahora, ahora la altura. Entonces de derecha a izquierda, recuerde la convención. Este punto va a ser el de la curva F de Y. Entonces nos queda F de Y menos, y ahora observamos esta recta del eje Y, y esa es X igual a 0. Entonces menos 0 por dy. Todo debe estar en función de Y. Ahora, el volumen es igual a 2pi integral de A hasta B de L menos Y por F de Y por dy. Y esta es la fórmula para encontrar el sólido de revolución dado esta situación. Bueno, entonces seguimos con otras deducciones. Bueno, de una vez encontramos el rectángulo tópico. Bueno, entonces hacemos esto. Entonces la vamos a colocar así. Entonces, de una vez marcamos acá y acá también. Y entonces hacemos ese rectángulo tópico de una vez para ambos. Bueno, entonces de una vez ya sabemos que acá mirando el plano cartesiano, el eje Y y el eje X, aquí encontramos un valor de Y, ¿cierto? Entonces ese valor de Y está ubicado donde está el rectángulo tópico. Y acá igual, ¿no? Entonces vamos a colocarlo aquí en esta parte. Entonces, para que usted lo vea. Bueno, entonces observe que para encontrar el radio es de donde está ese valor de Y hasta donde está la recta de giro. Y entonces sería esto. Y este sería el radio. Y acá hacemos igual, ¿cierto? El radio, ya sabemos que este es el eje de giro. Entonces el radio va a ser esto. Y ahora, ¿cuál es la altura? Entonces la altura ya va a ser desde este punto hasta acá, ¿cierto? Esta va a ser la altura. Y acá igual, vamos a dibujarla aquí en la parte de abajo. Esta va a ser la altura. Y ya con todo esto ya podremos resolver el volumen del sólido de revolución. Además debemos tener en cuenta la convención, ¿cierto? Para hallar el radio y para hallar la altura. Para hallar el radio ya sabemos que es con respecto al eje Y, entonces de arriba hacia abajo. Y para hallar la altura, como está con respecto al eje X, es de derecha a izquierda. Y ahí ya lo tengo dibujado. Y entonces le vamos a hacer un pequeño marco para que usted lo analiza y lo aprenda. Bueno, entonces utilizando la fórmula. Bueno, volumen
es igual a 2pi integral desde A hasta B. El radio, entonces observamos el radio desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces de arriba hacia abajo, entonces L menos Y. L menos Y por, y ahora miramos la altura. Entonces ya sabemos aquí, derecha, izquierda. Entonces la derecha es X igual a C. Entonces C menos F de Y, donde está la curva. Y entonces por de Y. Y así queda. Ahora hagamos el otro y ahorita le hacemos el rectángulo. Bueno, volumen es igual a 2pi integral de A hasta B. El radio, ya sabemos que el radio es el punto de arriba menos el punto de abajo. De arriba hacia abajo. Entonces L menos Y. L menos Y multiplicado por, y ahora miremos la altura. La altura es de derecha a izquierda. La derecha es F de Y. F de Y menos, y este punto va a ser X igual a C. Entonces C por de Y. Y entonces observamos que también nos quedó así. Y entonces ahora sí le vamos a hacer el rectángulo. Entonces ya nos quedó así en esta forma. Y este igual. Y ahora sí, vamos con el último. Bueno, de una vez vamos a hacer el rectángulo tópico de este ejercicio. Entonces vamos a hacer así. Bueno, entonces, como pueden observar, ya tengo el rectángulo tópico en ambos. Bueno, entonces de una vez vamos a mirar el plano cartesiano. Entonces ya sabemos el eje Y y el eje X. Y por aquí está el valor de la Y. Podríamos ponerla aquí en este lado, ¿sí? Entonces pongámosla acá. Este es Y. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Bueno, entonces aquí está el eje Y. Por acá está el valor de Y. Entonces la vamos a colocar en este lado. ¿Sí? Para que se pueda visualizar mejor. Y encontramos de una vez el radio. El radio siempre es del valor de Y hasta donde está la recta, que en este caso sería esto. Este sería el radio. Y para este ejercicio pasa igual. Donde está el eje de giro y donde está el valor de la Y. Ese va a ser el radio. Muy fácil de resolver, ¿cierto? Ahora vamos a hallar la altura de este sólido de revolución. Ya sabemos que es esto. Y aquí va a ser todo esto. Dese cuenta. Bueno, ahora observemos qué más tenemos por ahí. Bueno, el eje Y, el eje X. Eje Y y eje X. Bueno, acá esta recta de azul es X igual a C. Y acá igual. Bueno, vamos a utilizar ahora la fórmula, ¿cierto? Tenerla a la mano. También usted se la puede aprender de memoria. Y vamos a colocar de una vez la convención. Bueno, ya tengo aquí la convención y de una vez le vamos a hacer el recuadro. Y entonces empezamos. Volumen es igual a 2pi integral desde A hasta B. Observamos que el radio es de donde está Y hasta donde está la recta de giro. Recuerde ver esto, de arriba hacia abajo. Entonces arriba sería L, que es el punto de arriba, menos el de abajo, que sería Y, que haría L menos Y. Por, ahora para encontrar la altura de ese sólido de revolución, de derecha a izquierda. A la derecha observamos F de Y, que es la curva. Entonces F de Y menos, y ahora el otro punto va a ser X igual a C. Entonces menos C por de Y. Y ahí encontramos la fórmula.
Y de una vez le vamos a hacer el recuadro. Bueno, entonces ya quedó así. Y ahora nos vamos con este último. El volumen es igual a 2pi integral de A hasta B. El radio, ustedes ya observen aquí el radio. Del punto de arriba menos el punto de abajo. L menos Y. L menos Y. Por, ahora, la altura. Esta curva va a ser f de y. Entonces este punto es f de y menos, y esta recta es x igual a c. Entonces quedaría menos c por de y. Y ya quedaría así. Y entonces ya hemos terminado. Dense cuenta cómo era de fácil deducir estas fórmulas. Bueno, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.